Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Consejos para la Familia. Como cada lunes a las 8 de la mañana, hora de la montaña aquí de los Estados Unidos, te invitamos a que estés junto a nosotros. Puedes ver nuestros programas en Facebook, en Nuestras Voces en el Desierto, también en YouTube, bajo el mismo nombre. Y recuerda, cuando estés allí, dale like, me gusta, compartir. Toca allí la campanita en YouTube para que cada vez que emitimos un programa, tú puedas enterarte y poder verlo también. Y recuerda compartir con otros. Otra forma que tienes para comunicarte es a través del WhatsApp al más 1-801-499-1334. Y otra forma es a través de nuestro correo electrónico nbdesierto@gmail.com. Así que, por favor, recuerda compartir con otros los programas que aquí emitimos. El programa de hoy está titulado ¿Qué hacer cuando tenemos tanto temor al error? La vida nos obliga a elegir continuamente y a tomar decisiones, pero a veces el miedo a equivocarnos nos detiene. ¿Y qué hacer cuando tenemos tanto temor al error, a equivocarse? Nos pasamos el día tomando decisiones casi sin darnos cuenta, ¿sí o no? Todo el tiempo estamos tomando decisiones. Desde qué comer hasta cómo vestirnos o qué hacer por la tarde. Lo cierto es que no todas las decisiones son igual de relevantes. Hay muchas en las que no se puede dar marcha atrás y que además dan un giro de 180 grados a nuestra vida. De ahí que el miedo a equivocarse sea el temor más frecuente ante el riesgo de tomar una decisión, y será la opción más acertada que tomemos en ese momento. ¿Qué consecuencias habrá? ¿Podré dar marcha atrás si no llego a sentirme a gusto? ¿O cómo me afectará? Son tan solo quizás algunas de las preguntas que nos hacemos antes de tomar una decisión. Cuántas dudas que aparecen y que nos da inquietud, angustia y que nos lleva a paralizar y llevarnos a un estado pasivo, a no hacer nada. El miedo a equivocarse es una realidad que afecta a unos más que a otros, pero que no debe pasar desapercibido. Vamos a analizar en qué consiste, cómo nos afecta y qué podemos hacer cuando aparece esta situación. El mayor error que puedes cometer en la vida es temer continuamente que cometerás un error. Y una de las preguntas más comunes cuando tenemos que decidir sobre algo es, ¿y si me equivoco? No importa si es una decisión laboral, si eres médico y tienes que diagnosticar o elegir un tratamiento, o si tu hijo tiene un grave problema y necesitamos decidir sobre cómo actuar. Lo que convierte al miedo a equivocarse en una auténtica pesadilla no es tanto la situación en sí, sino cómo la percibimos cuando tenemos que decidir, es decir, cómo vemos y experimentamos aquello que nos está pasando. En realidad, depende de nuestras características personales y de las capacidades que hemos adquirido con el paso de los años. Si nos sentimos incapaces, será mucho más fácil que la ansiedad, la angustia y el estrés aparezcan en sus formas más intensas hasta llegar a paralizarnos. Mientras que, por el contrario, si pensamos que esa decisión es difícil, pero que podemos llevarla a cabo, puede que aparezca en sus formas más leves o no. Lo que sí sucederá es que no dejaremos pasar tanto el tiempo entre dudas e interrogantes. Ante una decisión importante, es fundamental analizar cómo percibimos el hecho de tomar esa decisión y si nos vemos capaces de poder tomar dichas decisiones. Pero hay diferentes tipos también de miedo a equivocarse y se puede presentarse de tres maneras. La leve, la persona manifiesta una indecisión constante y de ansiedad elevada antes de decidir y mientras aparecen los resultados de su decisión, por lo que buscará apoyo y tardará en tomar la decisión. La segunda, el medio, es la indecisión y es tal vez la que afecta a la eficiencia personal y profesional, siendo los tiempos de actuación más prolongados,
pudiendo llegar a la incapacidad de no decidir, de quedarse bloqueado, estático y sin saber qué decisión tomar. Además, es común que se deleguen responsabilidades en otras personas y la ansiedad sea constante. La tercera sería el caso severo. La persona se bloquea, ¿sí?, en el proceso de toma de decisión e intenta por todos los medios de no decidir. Y es muy probable que se experimenten ataques de pánico y episodios de depresión, ya que la persona se percibe como incapaz de asumir tal responsabilidad. Además, que la puede llevar a tomar decisiones incorrectas, y es más frecuente. Y existe el miedo también a equivocarse y también la poca tolerancia al error. Y decidir implica arriesgar y por lo tanto la posibilidad de equivocarse. Entonces, ¿por qué tanto miedo a confundirse? Al fin y al cabo, es una consecuencia lógica. Lo que ocurre es que cometer un error, ya que es una de las principales consecuencias emocionales, y esos derivan a la equivocación y la insatisfacción personal. Mayormente, no toleramos el error, aunque sea parte de nuestro aprendizaje y de nuestro crecimiento. Es más, preferimos hacerlo todo a la primera, perfecto y sin objeciones. ¿Verdad que sí? Y sin tener en cuenta que cada uno de nosotros ha llegado hasta aquí gracias a que se ha equivocado muchas veces y a raíz de esas experiencias has aprendido varias lecciones. ¿O de verdad piensas que existen personas que todo lo hacen a la perfección? No. ¿Que nunca se han confundido? Tampoco. Ni aun que han cometido algún error. Todos hemos cometido errores y hemos tomado decisiones incorrectas. Hasta los más pequeños lo hacen y constantemente. Lo que pasa es que no nos gusta admitirlo, porque en nuestras mentes el error está directamente asociado con el fracaso y con una forma negativa de valorarnos. O sea, no hay nada más natural que equivocarse, que cometer errores. Lo importante es que, ¿qué hacemos con ese error? ¿Para qué nos sirve y cómo salimos adelante? El único error real es aquel del que no aprendemos nada. Ahora que ya sabemos que el miedo a equivocarnos es una cuestión que depende de cada uno de nosotros, que existen diferentes variantes del mismo y que cometer errores es más común de lo que pensábamos, la pregunta es, ¿cómo actuar? No dejemos que el miedo a equivocarnos nos gane y sea él quien nos domine. Una vez que sabemos que no solo nuestros pensamientos son importantes, sino cómo reaccionamos y qué sentimos, el siguiente paso es limitar el miedo. Esto conlleva afrontarlo y no evitarlo, porque si lo queremos evitar, las consecuencias serán mucho peores a la larga. Una buena estrategia es analizar para qué nos sirve ese miedo, qué función tiene. Evidentemente, protegernos, pero ¿de qué? ¿Del fracaso? Lo siguiente será preguntarnos qué expectativas tenemos, qué consecuencias habrá, cómo nos van a afectar y estamos dispuestos a asumir los riesgos. También es conveniente analizar más de una posibilidad como paso previo y de entre ellas elegir la que creemos que va a ser la mejor. En el momento que ya tenemos seleccionada una decisión, es conveniente reflexionar sobre cómo vamos a llevarla a cabo para no dejar toda la deriva y tener en cuenta un porcentaje de incertidumbre o de factor sorpresa. Evidentemente, no todo saldrá como esperamos. En el caso de que nos encontremos sin saber qué decisión tomar, se puede valorar el hecho de pedir ayuda. No vas a dejar de ser quien eres por pedir ayuda. Esto no implica delegar la responsabilidad en otras personas, sino consultar, pedir opinión, pero no para buscar un posible culpable por si sale mal. Porque tú me dijiste, por eso tomé esta decisión y me salió mal. No, no es así. Busca ayuda.
Un aspecto importante es que no debemos dar ni un paso al frente antes de tener claro que pase lo que pase, eso no va a afectar nuestra valía personal. Un error no es un medidor de quiénes somos y cuánto valemos, como algunos piensan, sino de nuestra experiencia. Además, no podemos olvidar que es importante tener en cuenta qué hacer si nos equivocamos. De lo contrario, caer en la trampa de la culpa, culpar y culpabilizarse, será una de las opciones más probables. En resumen, para ya ir terminando, para librarnos del miedo a equivocarnos hay que ser flexibles con el error, ver el propio temor y vamos a decir, como un recurso y estar en posesión de las competencias necesarias para la ejecución de aquello que hemos decidido. Una frase que encontré en internet decía, una persona que nunca cometió un error, nunca intentó nada nuevo. Y tú sabes que en cada programa me gusta compartir un texto de la palabra de Dios, y eso lo encontramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 31, y en el versículo 6. Y allí, escucha bien, dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. ¿Escuchaste bien allí? Necesitamos esforzarnos y tener ánimo para seguir adelante. No tengamos miedo de esos errores que podamos cometer. Y allí dice, porque Jehová tu Dios es el que va contigo y no te dejará ni te desamparará. Él va a estar allí siempre para poder ayudarte y poder ayudarte principalmente a tomar las decisiones correctas. Y que si cometemos errores, el Señor está allí para cuidarnos, para que todo pueda salir en el futuro mejor y que podamos aprender de los errores que cometemos. Y tú sabes, para terminar, me gusta hacerlo con una oración y orar por ti. ¿Oramos? Bendito Padre, le agradecemos por estar junto a nosotros. Ayúdanos a poder tomar las decisiones correctas. Y Señor, si nos equivocamos, pedimos que nos ayude a no volver a caer en el mismo error. Ayuda a cada familia del mundo para poder seguir adelante en esta vida. Y Señor, gracias por todos sus cuidados. En su nombre, amén y amén. Gracias por haber estado junto a nosotros y te espero el próximo lunes a las 8 de la mañana, hora de la montaña, aquí de los Estados Unidos, a un nuevo programa de Consejos para la Familia. Bendiciones.